Lo que estás a punto de escuchar es algo que casi nadie dice, pero explica algo que solo Messi puede generar en las personas. Y un ejemplo perfecto de esto ocurrió en el Maracaná en noviembre de 2023. Esa noche no debería haber terminado como terminó. Argentina acababa de hacer algo histórico. Le ganó a Brasil en su propia casa y rompió un invicto que Brasil jamás había perdido como local en eliminatorias mundialistas. Pero lo más impactante no fue solamente el resultado. Lo más impactante fue el ambiente, porque esa noche comenzó con tensión, violencia en las tribunas, una demora en el partido y una imagen muy fuerte. Messi sacando a sus compañeros de la cancha hasta que la situación se calmara. Y aún así, en medio de ese ambiente hostil, ocurrió algo impensado. Parte del Maracaná, el templo más simbólico del fútbol brasileño, terminó reconociendo al capitán rival. Hubo silbidos, sí. Hubo enojo, por supuesto. Pero también hubo aplausos y eso viniendo de Brasil hacia un argentino no es un detalle menor. Porque no estamos hablando de cualquier rival, estamos hablando de Argentina en Brasil. Estamos hablando del clásico más grande de Sudamérica. Estamos hablando de dos países que se han medido a través del fútbol durante generaciones. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que el país más orgulloso de su fútbol se rinda, aunque sea por un instante, ante Messi? ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Cómo logra un futbolista provocar en el país más orgulloso de su tradición futbolística algo que ningún jugador argentino había conseguido de esa manera? ¿Y por qué ese mismo fenómeno está ocurriendo en lugares completamente distintos del planeta como India, Bangladesh y otros rincones donde el fútbol sudamericano debería sentirse lejano? Hoy vamos a entender por qué la escaloneta rompió el nacionalismo, por qué Messi dejó de ser solamente argentino y por qué, de cara al Mundial de 2026, el mundo entero parece haber decidido que Leo ya no tiene fronteras, porque ahora ya no se trata solo de recordar Qatar. Ahora se trata de algo todavía más grande. Messi ya está en la lista de Argentina para jugar su sexto mundial. La escaloneta llega a 2026 como campeona del mundo, con una base que todavía conserva muchos de los jugadores que hicieron historia en Qatar, y con un debut marcado para el 16 de junio contra Argelia, en un grupo que también incluye a Jordania y Austria. Y aunque defender el título ya es una presión enorme para Argentina, para millones de personas alrededor del mundo, hay una emoción todavía más profunda. Ver si Messi puede regalarnos un último capítulo imposible. Porque la historia de Messi ya no pertenece solamente a Argentina, pertenece al fútbol y en cierto punto pertenece a cualquiera que alguna vez haya sentido que una persona podía representar algo más grande que un deporte. Para entenderlo, hay que empezar por algo básico. Durante décadas el fútbol fue esencialmente nacionalista. Amabas a tu selección porque era la selección de tu país. El rival era el enemigo, no en un sentido literal, pero sí emocional. La camiseta era una extensión de la bandera. La victoria era una forma de orgullo nacional y perder contra otro país podía doler como una herida colectiva. En ese modelo era casi imposible que alguien de afuera adoptara otra selección con verdadera emoción. Podías admirar a un jugador extranjero, podías respetar a una selección rival, incluso podías disfrutar su estilo, pero realmente apoyarla, sufrir con ella, llorar por ella, celebrar sus goles como propios, eso era otra cosa. Messi rompió ese modelo, no porque se lo haya propuesto, no porque haya construido una campaña para caerle bien al mundo, no porque haya intentado convertirse en un símbolo global. Lo rompió porque lo que hace dentro de una cancha es tan extraordinario, tan raro y tan emocional que trasciende cualquier bandera, cualquier frontera cultural y cualquier rivalidad histórica. Messi juega al fútbol de una manera que incluso quienes no apoyan a Argentina pueden reconocer, y eso es lo primero, pero no es lo único, porque hay algo que la escaloneta tiene que ningún otro equipo del mundo tiene en este momento y que explica por qué genera un fanatismo tan global. No es solo Messi, es la forma en que el equipo fue construido alrededor de él. La escaloneta parece una guardia pretoriana, un grupo de jugadores que entendió que su misión colectiva era proteger, acompañar y potenciar al último gran genio de una era, y eso conecta con la gente de una manera que los equipos llenos de estrellas individuales no siempre logran. Rodrigo de Paul corriendo 40 metros para recuperar una pelota que Messi perdió, Enzo Fernández cubriendo espacios cuando Leo se libera, Alexis McAllister jugando con una inteligencia silenciosa que ordena todo, Lautaro Martínez y Julián Álvarez presionando, peleando, desgastando rivales, y el Dibu Martínez, con esa mezcla de locura competitiva, personalidad callejera y carisma popular que lo vuelve reconocible en cualquier parte del mundo. Este equipo no se percibe como una suma de estrellas, se percibe como un grupo de amigos que daría la vida por su líder, como una banda, como una familia, como un equipo que entendió que el fútbol no se gana solamente con talento, sino también con lealtad, sacrificio y una causa emocional compartida. Y eso genera algo muy poderoso, porque cualquier persona, en cualquier país,
puede entender esa historia. No tienes que ser argentino para emocionarte con un grupo que juega como si estuviera defendiendo a uno de los suyos. No tienes que haber nacido en Buenos Aires, Rosario, Córdoba o Mendoza para sentir que ahí hay algo humano, algo reconocible, algo que va más allá del resultado. El mundo entendió algo que quizá los argentinos desde adentro tardaron más en procesar. El fútbol de élite se está quedando sin los últimos genios de una generación irrepetible. El fútbol moderno se volvió más físico, más táctico, más sistemático. Los jugadores son cada vez atletas más completos. Corren más, presionan mejor, ocupan espacios con precisión quirúrgica, son preparados desde niños para funcionar dentro de estructuras cada vez más complejas, pero al mismo tiempo, el fútbol parece tener cada vez menos artistas individuales, menos jugadores que puedan cambiar un partido con una pausa, con un toque, con una gambeta, con una jugada que no se puede explicar en un pizarrón táctico. Y en ese contexto, Messi representa algo que el fútbol siente que está a punto de perder: magia pura, talento que no necesita gritar, genialidad silenciosa, el jugador que puede caminar durante minutos, mirar todo desde afuera y de pronto encontrar un pase que nadie vio. Apoyar a Argentina para muchos aficionados extranjeros se convirtió en una forma de proteger esa magia, una forma de decir: antes de que esto se termine, quiero verlo una vez más. Y por eso el Mundial de 2026 carga con un peso emocional tan fuerte, porque no se siente como un mundial más, se siente como el último gran capítulo, la función final, la última oportunidad de ver a Messi en el escenario más grande del fútbol, y eso explica por qué personas que no son argentinas pueden querer que Argentina vuelva a ganar. No porque odien a su país, no porque renuncien a su selección, sino porque sienten que Messi representa algo que incluso está por encima de la competencia normal. Representa una era, una forma de jugar, una infancia, un recuerdo, una idea romántica del fútbol. El caso de Brasil merece un análisis particular porque ahí la rendición del orgullo nacional tiene raíces más profundas de lo que parece. Brasil no es cualquier país. Brasil es el país de Pelé, de Garrincha, de Zico, de Romario, de Ronaldo, de Ronaldinho, de Neymar. Brasil no solo juega al fútbol, Brasil construyó parte de su identidad nacional alrededor del fútbol. El juego bonito no es una frase publicitaria, es una manera de entender la vida, el cuerpo, la alegría y la creatividad dentro de una cancha. Por eso, cuando un brasileño reconoce a un argentino, el gesto pesa el doble, y con Messi hay una historia que suavizó esa frontera. Ronaldinho fue una figura clave en los primeros años de Leo en el Barcelona, fue quien lo recibió, quien lo tomó bajo su protección, quien lo trató como un igual, cuando muchos todavía no sabían quién era ese chico bajito de Rosario. La imagen de Ronaldinho celebrando con Messi no es menor. Para muchos brasileños, Messi no apareció como un enemigo, apareció primero como el niño protegido por uno de sus grandes ídolos, y después está Neymar. Neymar, el gran ídolo brasileño de la última década, compartió vestuario, éxitos y amistad con Messi. Fue su compañero, fue su hermano futbolístico, y en más de una ocasión dejó claro su cariño y admiración por Leo. Eso también le dio permiso emocional al aficionado brasileño promedio para hacer algo que, en otro contexto, habría parecido una traición: admirar al rival. Cuando dos de las figuras más queridas del fútbol brasileño moderno tienen una relación tan fuerte con Messi, el orgullo competitivo se vuelve más flexible. No desaparece, pero permite reconocer. Y los aficionados brasileños, que entienden el fútbol como pocos en el mundo, saben distinguir entre el rival y el genio. Además, hay algo más que funciona como catalizador. Brasil atraviesa desde hace años una especie de crisis de identidad futbolística. No gana un mundial desde 2002, y aunque llega a 2026 con Neymar convocado nuevamente, también llega con una figura marcada por lesiones, interrupciones y dudas físicas. Brasil sigue teniendo talento, sigue teniendo jugadores extraordinarios, pero muchos aficionados sienten que aquella conexión directa con el juego bonito, con el número 10 que enamora, con el fútbol como arte popular, ya no aparece con la misma fuerza de antes. Frente a ese vacío, muchos brasileños encontraron en Messi algo que su propia selección no siempre les estaba dando: magia pura, fútbol como arte, el uno contra uno que cautiva. La jugada que no se puede explicar con ningún sistema táctico porque simplemente viene de un lugar al que la táctica no alcanza. Por eso, cuando parte del Maracaná reconoció a Messi en noviembre de 2023, no estaba aplaudiendo a Argentina como país, estaba aplaudiendo lo que el fútbol puede ser cuando Messi está dentro de él. Y eso es lo más impresionante, porque Messi logró que incluso el rival histórico hiciera una pausa mínima, una pausa incómoda, pero una pausa real, como si por un segundo el orgullo nacional quedara suspendido y apareciera algo más antiguo.
más profundo y más puro, el respeto por el talento. Pero el fenómeno no termina en Brasil, de hecho quizá lo más impactante ocurre mucho más lejos, en Asia, particularmente en India y Bangladesh. Y para entender eso hay que ir mucho más atrás en el tiempo, porque el amor de Bangladesh por Argentina no empezó con Messi, Messi lo heredó, lo multiplicó y lo llevó a una escala global. La raíz de esa pasión está en Diego Maradona, especialmente en el Mundial de 1986. Bangladesh, como otros países de la región, tiene una historia marcada por el colonialismo británico y el sentimiento anticolonial forma parte de su memoria cultural de una manera profunda. Entonces, cuando Maradona anotó la mano de Dios contra Inglaterra en México 1986 y minutos después marcó el gol del siglo, para millones de personas aquello no fue solo un partido de fútbol, fue una revancha simbólica, una nación del sur global derrotando al viejo imperio. Un hombre pequeño, rebelde, brillante y desafiante, humillando futbolísticamente a una potencia histórica. Para Bangladesh, Argentina se volvió algo más que una selección extranjera, se convirtió en un símbolo emocional, y ese vínculo pasó de generación en generación, primero con Maradona, después con Messi, pero Messi le agregó otra capa a esa historia, porque la historia de Leo no es la historia del rebelde que desafía al poder con furia, es la historia del chico frágil que parecía no tener el cuerpo para lograrlo, el niño con problemas de crecimiento, el talento que tuvo que irse lejos de casa, el genio al que durante años le dijeron que no podía ganar con su selección, el jugador que perdió finales, que fue criticado, que renunció, que volvió, que cargó con una presión absurda y que recién a los 35 años ganó la copa que le faltaba. Esa historia conecta con millones de personas porque no habla solo de fútbol, habla de espera, de frustración, de resistencia, de no rendirse cuando todo parece cerrado, de seguir intentando cuando el mundo ya escribió tu final, y eso en Bangladesh, en India, en Kerala o en cualquier rincón del planeta se entiende sin traducción, porque todos saben lo que significa esperar, todos saben lo que significa perder, todos saben lo que significa sentir que algo llega tarde y todos entienden lo que significa levantarse una vez más. Durante Qatar 2022, las imágenes de Bangladesh dieron la vuelta al mundo. Miles de personas reunidas para ver los partidos de Argentina, calles llenas de banderas celestes y blancas, celebraciones masivas después de cada victoria. Gente llorando, gritando, rezando y festejando por una selección que juega miles de kilómetros de distancia, y en Kerala, al sur de India, ocurrió algo parecido. Murales gigantes, banderas, pantallas, multitudes siguiendo a Argentina de madrugada, pueblos enteros divididos entre fanáticos de Argentina y Brasil como si se tratara de una rivalidad local. Eso no es una moda viral, eso no es una tendencia de redes sociales, eso es cultura futbolera arraigada durante décadas, porque en esos países muchas personas no tienen una selección propia compitiendo en un mundial con posibilidades reales de ganarlo. Entonces eligen con el corazón, eligen por historia, por valores, por emoción, por identidad. Y la historia de Argentina, primero con Maradona y después con Messi, les dio una narrativa poderosa, la narrativa del sur, del talento contra el poder, del pequeño contra el gigante, del genio imperfecto, del que sufre, cae, vuelve y finalmente gana. Por eso Messi no es solamente un jugador admirado, es una historia que millones de personas sienten como propia, y esa es la clave de todo. Messi no necesitó ser el más alto, no necesitó ser el más fuerte, no necesitó ser el que más gritaba, el que más provocaba o el que más se imponía físicamente. Necesitó ser el más persistente, el que siguió cuando todos decían que ya era suficiente, el que volvió después de perder, el que soportó comparaciones imposibles, el que aceptó cargar una camiseta que durante años parecía pesar más que cualquier otra, el que ganó la última copa posible cuando muchos ya pensaban que el tren había pasado, y por eso su historia es tan universal, porque Messi representa una fantasía que no depende de ser argentino, la fantasía de que todavía se puede, aunque sea tarde, aunque hayas perdido antes, aunque te hayan criticado, aunque parezca que tu mejor oportunidad ya pasó, aunque el mundo haya decidido por ti que no lo vas a lograr. Messi ganó cuando ya no tenía margen, y eso convirtió su triunfo en Qatar en algo mucho más grande que una coronación deportiva. Lo convirtió en una especie de reparación emocional para millones de personas. Y ahora, con el Mundial de 2026 por delante, esa emoción vuelve a activarse, pero de una forma distinta, porque en 2022 el mundo quería ver si Messi por fin podía ganar. En 2026 el mundo quiere ver si Messi puede despedirse de la manera más imposible. Ya no se trata solamente de ganar, se trata de verlo una vez más. Verlo caminar en una cancha mundialista con la 10 de Argentina, verlo atraer rivales, verlo levantar la cabeza, verlo encontrar un pase que nadie vio.
verlo demostrar que, incluso con el paso del tiempo, hay cosas que no se entrenan, no se compran y no se reemplazan. Por eso hay personas en ciudades de todo el planeta que se descubren gritando un gol de Messi con más fuerza que uno de su propia selección. Por eso hay aficionados de otros países que, aunque apoyen a su equipo, también quieren que Argentina llegue lejos. Por eso el fenómeno Messi incomoda tanto al nacionalismo clásico del fútbol, porque rompe la lógica de los míos contra los tuyos. Messi creó una tercera categoría. No es solo mi país, no es solo el rival, es quiero ver a este jugador hacer historia una vez más. Y eso es extremadamente raro, casi imposible. Pero está pasando en Brasil, donde el rival histórico puede reconocer al genio. Está pasando en Bangladesh, donde Argentina se vive como una herencia emocional desde Maradona. Está pasando en Kerala, donde la escaloneta puede paralizar calles de madrugada. Está pasando en lugares donde la bandera argentina no representa una nacionalidad, sino una historia. Una historia de talento, de caída, de espera, de revancha, de esperanza. Y quizá por eso el fenómeno Messi es tan difícil de explicar solo con estadísticas. Puedes hablar de goles, puedes hablar de asistencias, puedes hablar de balones de oro, puedes hablar de Champions League, puedes hablar de Copas América, puedes hablar del Mundial de Qatar, puedes hablar de récords, partidos, títulos y números, pero nada de eso alcanza para explicar por qué una persona en Bangladesh llora por Argentina, por qué un brasileño puede aplaudir a Messi, por qué un niño en India pinta una bandera celeste y blanca en una pared. ¿Por qué millones de personas que no nacieron en Argentina sienten que la última aventura de Messi también les pertenece? La respuesta está en algo más simple y más profundo. Messi hizo que el fútbol volviera a sentirse humano. En una época de máquinas, sistemas, datos, rendimiento físico y presión táctica, Messi todavía parece jugar desde un lugar emocional, como si cada jugada recordara que el fútbol no nació para ser perfecto, nació para emocionarnos. Y eso es lo que el mundo no quiere perder. No quiere perder a Messi, no quiere perder esa forma de entender el juego, no quiere perder la sensación de que todavía puede aparecer algo inesperado, algo hermoso, algo que no estaba en el plan, algo que nadie puede fabricar. Por eso, cuando Argentina juegue el Mundial de 2026, no va a jugar solamente para los argentinos, va a jugar también para todos los que encontraron en Messi una razón para volver a mirar fútbol con ojos de niño, para todos los que sintieron que Qatar les cerró una herida, para todos los que quieren ver si todavía queda una última página, para todos los que entienden que algunos jugadores no se despiden solamente de una selección, se despiden de una era. Y Messi es eso, no solo un campeón del mundo, no solo el capitán de Argentina, no solo el 10. Messi es el último gran símbolo de un fútbol que todavía puede hacernos creer. Por eso el mundo entero quiere verlo una vez más. Por eso incluso los países rivales lo respetan. Por eso Argentina dejó de ser solamente Argentina. Y por eso, en 2026, cada partido de la escaloneta va a tener una carga emocional que ningún otro equipo puede igualar. Porque quizá no estemos viendo solamente otro mundial, quizá estemos viendo el último baile del jugador que logró algo que parecía imposible, hacer que millones de personas en distintos países con distintas banderas y distintas historias quisieran lo mismo al mismo tiempo, ver a Messi feliz una vez más. Entonces te pregunto, ¿cuál de todos estos casos te parece más impactante? ¿Los brasileños reconociendo a Messi en el Maracaná? ¿Las multitudes de Bangladesh celebrando a Argentina como si fuera su propia selección? ¿La locura por la escaloneta en Kerala? ¿O hay algún otro rincón del mundo donde viste que el efecto Messi rompió una barrera que parecía imposible de romper? Mándame tu respuesta en los comentarios.